Amigos, en este video les voy a mostrar en qué casos deben presentar la declaración de su prima de riesgo de trabajo. Vamos a comenzar con el primer supuesto. Debes tener un ejercicio completo desde que te inscribiste o cambiaste de actividad. El artículo 72 de la Ley del Seguro Social menciona que al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán en la clase que les corresponda según el reglamento la prima media. Además, el artículo 28, fracción 1 del RACER, dice que si ocurriera el cambio de clase, permanecerá en la prima media que le corresponda a la nueva clase y la modificación de dicha prima solo computará la siniestralidad del periodo anual siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cuando sí aplica presentar la declaración. Supongamos que el 1 de junio del 2021 te inscribes en el instituto o cambios de actividades, por lo tanto tienes una nueva prima de riesgo. Ahora bien, a partir de ahí, debes de tener un ejercicio completo que abarcaría desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Eso es un ejercicio completo. Ahora bien, si tú te inscribes en el instituto o cambias de actividades el 1 de junio del 2022, como no ha pasado todavía un ejercicio completo, pues ahí no aplica presentar la declaración de la prima de riesgo. Ahora bien, ya cumples, supongamos de que ya cumples con este supuesto, con esta regla, pero además tienes que cumplir con otra más. El artículo 32, fracción 7 del RACER, dice que cuando un patrón deje de tener trabajadores a su servicio durante más de 6 meses y no haya comunicado baja patronal, al anudar la relación obrero-patronal, será colocado en la prima media de la clase que corresponda a su actividad. Ahora bien, si el periodo fuera de 6 meses o menos, será colocado en la prima en que venía cubriendo sus cuotas, siempre y cuando conserve la misma actividad. Entonces, vamos a este mismo ejemplo. Supongamos de que te inscribes en el instituto en junio de 2021. Entonces, durante el ejercicio de 2022, debes de tener relación obrero-patronal mínimamente 6 meses. Aquí tenemos el caso de que el 1 de julio de 2022 das de alta a un trabajador. Entonces, esa relación laboral de obrero-patronal debe de continuar hasta el 31 de diciembre para que se cumpla esta regla de que mínimamente debes de tener 6 meses relación obrero-patronal y ahí, pues, obviamente sí aplica presentar la declaración de la prima de riesgo. Si estuviéramos en este supuesto donde te inscribes al instituto en junio del 2022, por más trabajadores que tengas, y aunque los tengas más de 6 meses incluso, pues simplemente no te aplica presentar la declaración de prima de riesgo porque tienes muy poco tiempo desde que te inscribiste o desde que cambiaste tus actividades. Ahora pasemos al siguiente. Debes tener 6 meses activo el registro patronal después de una reactivación y mínimo 6 meses cotizando. El artículo 32, fracción 7 del RACER, dice que para el periodo subsecuente realizará una nueva determinación si el lapso transcurrido entre la baja y la nueva alta es de 6 meses o menos. En caso contrario, la empresa continuará en la prima media de la clase en que venía cotizando. Tenemos aquí un ejemplo de nuevo. Supongamos que darás de baja el registro patronal el 1 de febrero de 2022 y lo reactivas el 1 de junio de 2022. Aquí pasaron 5 meses, por lo tanto, después de ese tiempo, tu registro patronal se mantuvo activo durante 7 meses y obviamente tenemos que cumplir con la siguiente regla de mantener relación obrero-patronal, como lo menciona el mismo 32, fracción 7, donde dice que el patrón, cuando un patrón deje de tener trabajadores a su servicio durante más de 6 meses y no haya comunicado baja, al reanudar la relación obrero-patronal, será colocado en la prima a la clase que le corresponda. Pero si el periodo fuera de 6 meses o menos, será colocado en la prima que venía cubriendo sus cuotas. Por lo tanto, después de reactivar el registro patronal, es necesario mantener activo el registro patronal con mínimamente el empleado. Ahora bien,
En el otro supuesto, supongamos que hay debajo del registro patronal el 1 de febrero y lo activas o lo reactivas de nuevo el 1 de octubre de 2022, pues aquí ya pasaron 9 meses en el ejercicio en el que este registro patronal estuvo inactivo, por lo tanto, no aplicaría presentar prima de riesgo. Al contrario, aquí tendrías, al momento que te metes o has de alta trabajadores en tu registro patronal, hay que estar cotizando de nuevo con la prima media de tu clase correspondiente. Ahora pasemos al siguiente caso. Al siguiente supuesto, en caso que la prima aumente o disminuya. El artículo 74 de la Ley de Seguro Social dice que las empresas tendrán la obligación de realizar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que tiene el reglamento. El periodo y el plazo que menciona el reglamento lo menciona el artículo 32, fracción 1 del RUT, y ahí menciona que el periodo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, este es el periodo en el que vamos a computar nuestros casos de riesgo. Ahora bien, si en nuestros casos de riesgo o al momento de determinar nuestra prima, como sigue mencionando el artículo 74, si permanece, vamos a verificar si permanece en la misma prima, si disminuye o aumenta. Eso tenemos que tener muy en claro. Ahora bien, estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que será de 0.5% y 15% de los salarios base de cotización respectivamente. El artículo 32, además, al artículo 32, fracción 2 del RACER, ahí dice que el valor obtenido debe expresarse por ciento y se comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Y si el valor es el mismo, continuará aplicando la misma prima. Además, otra vez, el artículo 32, fracción 5, ahí menciona que se eximirá a los patrones de la obligación de presentar los formatos impresos o los dispositivos o el dispositivo magnético cuando al determinar su prima este resulte igual a la del ejercicio anterior. Por lo tanto, si dentro de nuestro ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 determinamos que tenemos la misma prima del año pasado, entonces no la presentamos, porque como dice el artículo 32, fracción 5, se exime al patrón de presentarla. Ahora bien, si nos encontramos ya en la prima mínima de 0.5 mil y no tenemos trabajadores que hayan sufrido accidentes o enfermedades de trabajo durante el ejercicio, pues es lógico que vamos a continuar cotizando en esa prima mínima de 0.5 mil. No significa que vayamos a cotizar menos de eso, ni tampoco que vayamos a cotizar más del 15%, que es la prima máxima. Siempre recordemos que esos son los límites para cotizar la prima de riesgo de trabajo. Y pasemos al último caso, que es tener 10 trabajadores. El artículo 74 de la Ley del Seguro Social dice que las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento. Aquí tenemos el caso. Si tenemos menos de 10 trabajadores promedio durante el ejercicio que vamos a presentar nuestra declaración, pues tenemos la opción de no presentar la declaración porque tenemos menos de 10 trabajadores, pero obviamente aquí vamos a seguir cotizando con la prima media de la clase que nos corresponde. Pero si tenemos más de 10 trabajadores promedio durante el año, pues ahí sí que estamos obligados a realizar la declaración de nuestra prima de riesgo. Bueno amigos, esto ha sido por hoy. Espero haberme explicado de una manera sencilla y les deseo una declaración de prima exitosa.